Bien, seguimos en Plaza Libre. Como recordamos, hace pocos días, lamentablemente hubo un deslizamiento en Retamas, en este pueblo de Retamas ubicado en La Libertad. Y para poder conocer más a profundidad de lo que ocurrió y cómo se podría quizá prevenir este tipo de circunstancias lamentables, nos encontramos con Jorge Chávez Cresta. El doctor es ex ministro de Defensa del Perú y ex jefe del INDECI. Buenas noches. Buenas noches, Anthony. Un saludo muy fraterno a toda la comunidad y audiencia de Plaza Libre. A usted por su tiempo. Coméntenos, como sabemos, hace pocos días ocurrió una tragedia en Retamas, en La Libertad, ¿verdad? Debido a un deslizamiento en un cerro. Hasta la fecha están buscando aún los desaparecidos, hay personas muertas. Este tipo de desastres, ¿podríamos evitarlo? Usted me comentaba justo antes de la entrevista que hay varios puntos, muchos puntos en el país que sufren este tipo de acontecimientos y mucho más en épocas de lluvia quizá. ¿Cómo podríamos disminuir este tipo de porcentajes? Muchas gracias. Antes que todo, agradecido por la oportunidad de poder difundir este tipo de temas en relación a la gestión del riesgo de desastres que viene sucediendo en nuestro país. Nuestro país hay que recordar, no solamente a la población, sino a las autoridades, que somos el tercer país en el mundo que tiene una fenomenología natural que, de no ser controlada, puede ser adversa a nuestra población. Tercer país en el mundo. No somos el primero porque no tenemos ni huracanes ni tornados. Entonces, respondiendo a la pregunta, si se ha podido prever esta situación, por supuesto que sí. En Retamas, en el año 2009, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico del Ministerio de Energía y Minas y del Perú, el INGEMET, llevó a cabo un estudio en el cual determinó que era una zona de alto riesgo no mitigable. ¿Qué significa? De que las viviendas que están ahí están expuestas a un serio peligro y deberían de haber sido reubicadas. Si dejamos de lado la reubicación, pero sí las acciones para evitar este tipo de acciones por parte de la naturaleza, no hubiera sucedido lo que ha sucedido 13 años después. Lo que tenemos que llevar a cabo nosotros es una acción entre la población y las autoridades para darle la más alta prioridad y mediante la determinación de riesgo poder llevar a cabo acciones para proteger a nuestra población. Ahora, seamos realistas, siempre cuando ocurre de repente un desastre en una cierta localidad, por ejemplo las casas de La Victoria y el Agustino que están a punto de caerse, siempre se habla de, primera idea, reubicación. ¿Es accesible? ¿El país está preparado para reubicar en este tipo de accidentes, por ejemplo? ¿Es así de rápido? Yo creo que no. El CENEPRED, conjuntamente con las autoridades locales, el CENEPRED es el Centro de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgo, que es uno de los pilares del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres, pero que ve la parte preventiva antes de que se produzca este tipo de situaciones. Entonces, respondiendo a la pregunta, en el centro de Lima y en zonas aledañas a la periferia de Lima, particularmente en la ladera de los cerros de varios distritos de la capital, tenemos cerca de 160.000 viviendas que no van a poder soportar un sismo de gran magnitud. Estamos hablando de 8 para arriba, de una magnitud de 8, y no van a poder soportar. Entonces, sí hay una preocupación. Lo que se tiene que hacer es reforzar las viviendas y aquellas que no se puedan reforzar y que tienen que ser reubicadas conjuntamente con la autoridad local, porque ellos son los que administran los terrenos, no el Estado, propiamente dicho como gobierno nacional, sino cada una de las autoridades en los diferentes niveles de gobierno tienen terrenos en donde se puede ubicar, en donde se debe de hacer el saneamiento correspondiente para proceder a esa reubicación con el propósito de protegerlos. Por ejemplo, lo ocurrido en Retamas, en La Libertad, nos comentaba hace pocos minutos que hay varios puntos en el país que podrían ocurrir lo mismo en cualquier momento. Sí, una de las prioridades para poder prevenir, alertar quizá a esta población, ¿con cuál se podría iniciar? ¿Con qué metodología? A ver, primero, lo que tenemos que hacer nosotros es determinar los escenarios de riesgo que hay en todo el territorio nacional. INGEMET ha dicho, por su parte, desde el punto de vista geológico, ¿no?, ha determinado 2.000 lugares en donde son propensos a este tipo de deslizamiento de masas. En la mayoría del territorio ubicado en la parte centro y sur de nuestro país. Ha sucedido en Cusco, ha sucedido en el mismo Arequipa, en el Valle del Colca, en Cusco, en la localidad de Yusco, ha sucedido también en Huánuco, en el distrito de Sillapata, y hay varios lugares que por la presencia de humedales,
por la presencia de lluvias intensas. No olvidemos de que debemos de identificar los riesgos en virtud de la fenomenología que se presenta. De diciembre a abril vienen las lluvias intensas y hay que estar preparados. ¿Cómo logramos reducir ese riesgo? Identificando el riesgo. ¿Quién tiene que exigir a la autoridad local? La población. Pero también la población tiene que cumplir. Tiene que cumplir en el sentido de no estar expuesta en lugares donde construye sus edificaciones y sus viviendas, que son un justo derecho, pero en zonas altamente vulnerables expuestas. Por lo tanto, lo que se tiene que hacer es un planeamiento de ordenamiento territorial de aquí para adelante, y con las viviendas que estén en esta zona altamente expuesta y vulnerable, se tiene que mitigar y reducir el riesgo con obras de prevención. Y también eso quizá podríamos agregarle también un plan de comunicacional de las personas para que puedan entender que habitar en lugares que no están adecuados, inhabitables, podría ocurrir lo que ha pasado en Retama. Sí, yo complementaría lo que tú muy bien has expuesto con un plan comunicacional, con un plan educacional. Entonces yo tengo que comunicarle a qué están expuestos, pero tengo que enseñarles cómo se deben de organizar y cómo pueden mitigar y reducir ese riesgo en acompañamiento con la autoridad local. Ya creo que llegó el momento en que la autoridad local, por el hecho de conseguir favores políticos como votos, no puede estar aprobando las licencias de construcción sobre viviendas en zonas altamente vulnerables. ¿Sabe cuál es el porcentaje que tenemos de viviendas altamente vulnerables en todo el territorio nacional? El 60%. ¿Vamos a mover 60%? No se puede hacer eso, porque ya hay gente que ha hecho su vida. En Chosica, retornando a la capital, a la ciudad de Lima, existen viviendas. Lo que se tiene que hacer ahí es colocar mallas disipadoras de tal manera de que solamente se canalice el agua. Eso permitirá no la afectación de las viviendas, porque pensar en reubicar esas viviendas es un tema de largo plazo. En el momento, lo que tenemos que tomar son acciones inmediatas. Ahora, estas mallas disipadoras que usted menciona, ¿ya es una realidad en algunos puntos de Chosica o todavía no ha sido implementado? Sí, a través del Ministerio de Agricultura, en coordinación con las autoridades locales, particularmente de las cuencas del río Rímac, río Chillón y río Lurín, pero particularmente la cuenca del río Rímac, en donde hay población expuesta, ubicadas en las quebradas, de las cerca de 30 quebradas que confluyen hacia la cuenca del río Rímac y donde hay viviendas, se han colocado cerca de 25 mallas disipadoras sobre 12 quebradas. Estamos hablando cerca de un 50%, que lo que faltaría sería implementar y darle la prioridad para poder proteger a la población en caso que se produzcan los huaicos o la acumulación de material en la cumbre de las quebradas y que desciendan hacia la cuenca del río Rímac y que pueda afectar a la población. Ahora, manteniéndonos ubicados en Chosica y lo que ocurre aproximadamente en julio-agosto, donde están las lluvias mucho más fuertes, es algo que se espera. Va a ocurrir nuevamente y no vemos un accionar concreto para que se pueda solucionar o por lo menos prevenir. Sí. Es algo que va a llegar sí o sí. Sí, lo que nosotros debemos entender cuando hablaba de la autoridad conjuntamente con el plan comunicacional y educacional es entender que el Perú tiene un ciclo fenomenológico. Empezamos en diciembre, en lluvias intensas, y termina en el mes de abril, primera semana de mayo, que puede estar asociado al niño o a la niña. Al niño es cuando la temperatura en el mar se incrementa y se produce lluvias en la zona costera, y la niña cuando desciende la temperatura del mar y se producen lluvias al interior del país, en la zona de la sierra, la selva, sequías y otro tipo de fenómenos. Ahí nosotros dijimos, ya, terminamos nuestro trabajo en el mes de mayo. No, porque de mayo hasta septiembre viene el proceso de heladas, nevadas y friaje. Heladas y nevadas en la zona altiplánica y el friaje en la zona de nuestra selva, con la disparidad de temperaturas. Y uno dirá, ¿ahí terminamos? No, porque a partir del mes de octubre hasta el mes de noviembre se producen los incendios forestales, que son provocados por la acción humana en el sentido de quemar sus cultivos para limpiar, desbrozar y proceder a la siembra nuevamente, esperando las lluvias que llegan en noviembre. Entonces, y uno dirá, ya, ¿y eso son toda la fenomenología? No, porque tenemos erupciones volcánicas. No olvidemos que tenemos 5 volcanes activos, 2 en Arequipa, 2 en Moquegua y 1 en Tacna. Y a cada momento erupciona el Sabancaya, a cada momento está erupcionando el Ubinas.
y se tiene que tomar acciones para ello. Por eso vuelvo a repetir, tenemos que conocer la fenomenología por parte de la población con un plan comunicacional, pero a través de educación. ¿Cuál es el riesgo que yo estoy expuesto? Diferente es vivir a la falda del Misti que vivir cercano a la cuenca del río Rímac. En Lima hay 3 cuencas que alimentan y están en la periferia de las ciudades. La cuenca del río Rímac, la cuenca del río Chillón y la cuenca del río Lurín. Y sobre eso hay que hacer las acciones correspondientes para proteger a la población. Y para esta información técnica, científica, también le agregamos, como iniciamos en un primer momento, con la gestión municipal y regional, ¿no? Que permite que más personas se sumen a habitar en lugares que no están adecuados. Exactamente. Exactamente, y creo que es responsabilidad, pero lo que sucede actualmente es que nuestras leyes no son coercitivas. Lo único sancionador que hay sobre las autoridades por el incumplimiento de todo lo que estamos hablando no existe. Solamente salió una ley por parte del Congreso hace 2 o 3 años aproximadamente, la 30779, en la cual sancionaba a la autoridad municipal o regional si es que no conformaba su grupo de trabajo o su plataforma de defensa civil. Pero no nos olvidemos que en la gestión de riesgo de desastres, Anthony y a toda la audiencia, nosotros no administramos recursos únicamente, estamos administrando vidas con nuestras indecisiones, con nuestras decisiones, administramos vidas. Y si nosotros tenemos que incrementar el presupuesto para salvar una sola vida, creo que lo vale. Entonces hay que redireccionar y en el marco de la ley y de la nueva Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres que busca reducir la vulnerabilidad, la prioridad debe estar en la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres porque cada acto en el marco de ello salva vidas. Ahora, también tocando el tema de los sismos, terremotos, que también es un tema muy complicado en nuestra capital, sobre todo, y que siempre, lamentablemente, a veces lo tocamos cuando simplemente ocurre un sismo y nos vamos al centro de Lima para registrar las casas que ya desde hace años se tiene que realizar una gestión ahí. ¿Cómo se podría trabajar con estos lugares que están a punto de colapsar? Mire, el escenario de más alta peligrosidad que tiene el país, no es porque suceda frente a las costas de Lima y del Callao, es el sismo que se va a producir por el silencio sísmico, por lo determinado por el Instituto Geofísico del Perú, que existe una zona de aspereza entre la placa continental y la placa de Nazca, frente a 50, 60 kilómetros de nuestra capital y de la provincia constitucional del Callao o de la región del Callao. Entonces, las acciones que nosotros debemos de tomar es en virtud a un plan de contingencia que ya se ha hecho a nivel nacional hace 2 años y que ya ha sido publicado en el Diario Oficial Peruano, pero que se debe dar el estricto cumplimiento. Colateralmente, lo que se tiene que llevar a cabo es el reforzamiento de las viviendas. Vuelvo a repetir, existe en la capital, en la ciudad de Lima y del Callao, 160.000 viviendas de que no van a soportar un sismo de magnitud como hubo en el año 1746 de 8 de magnitud. Eso hace de que las viviendas que están precariamente construidas sobre pircas o sobre llantas se vengan abajo unas a otras. Y en un abrir y cerrar de ojos, que nosotros podemos ver lo que va a suceder en ese tiempo del sismo de gran magnitud, puede haber 1 millón de damnificados, más de 60.000 fallecidos. ¿Y cuál es el trabajo que nosotros debemos hacer con los 3 niveles de gobierno? Es reforzar esas viviendas a través de un plan que tiene el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con la cooperación internacional y con las autoridades locales para poder llevar a cabo el reforzamiento de viviendas y determinar una zona segura, refuerzo el cimiento, refuerzo una habitación que esté en la casa, de tal manera que cuando sucede el sismo, toda la familia va y se protege en ese sentido. ¿Cuánto cuesta? $5.000. ¿Vale la pena $5.000 para salvar una familia? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Y por supuesto, y tenemos que llevar a cabo ese tipo de acciones. También, por cada uno de los sectores, asegurar la transitabilidad. No podemos darnos el lujo de que con un sismo se vea interrumpido el abastecimiento desde la carretera central del interior del país hacia Lima, porque Lima prácticamente vive de lo que ingresa del interior del territorio. Ese por una parte. Otro, de que asegurar los servicios de abastecimiento de agua. ¿Tenemos los suficientes servicios para abastecer? ¿Están determinados los pozos de agua? Sí, pero ¿están habilitados? ¿Se puede contar con ello? ¿La energía eléctrica va a continuar como consecuencia de un sismo?
Los hospitales están en la capacidad de poder asistir a todos los heridos. Tenemos la capacidad para poder administrar los fallecidos que van a haber en ese sentido. Son varias acciones que tenemos en este momento que ir trabajando como una tarea de prevención. Porque no es porque uno sea ave de mal agüero, sino que hablamos en el término que tú has expresado, ciencia. No nos preguntemos si va a haber o no va a haber sismo. Va a haber. Estemos preparados cuando esto suceda. Arduo trabajo definitivamente de las autoridades encargadas en nuestro país. Usted como especialista y la experiencia que tiene, ¿cree que la gestión que se está realizando aquí es de calidad? ¿Se está realizando un desempeño para poder ser un ejemplo de repente en otros países? Mire, yo soy muy crítico de lo que viene sucediendo y lo he hecho cuando me he desempeñado como coordinador del Niño Costero en el año 2017 del Centro de Operación de Emergencia. He sido muy crítico también cuando he sido jefe de Defensa Civil en el sentido siguiente. El Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres fue creado con una estructura y esa estructura en el tiempo se ha ido cambiando. ¿Y qué hace de que el sistema no esté funcionando? Y aparte de ello, al no estar funcionando, no tenemos una certificación y una especialización de las personas que administran vidas. Son escogidas a dedo con el único fin de cubrir esos puestos y colocarse un chaleco. Colocarse un chaleco naranja no significa que tenga la autoridad ni la especialidad para llevar a cabo todo el trabajo que hemos narrado en esta entrevista. Entonces, es un reto muy difícil e importante. Hace 2 días la Defensoría del Pueblo ha emitido un comunicado de preocupación por la alta rotación que existen de los especialistas en la gestión de riesgos de desastres en todos los niveles. Nivel local, que es distrital y provincial, y nivel regional y nivel local. Entonces, si nosotros vamos a seguir preparando y cambiando, no tenemos una línea de lo que verdaderamente tenemos que hacer en la gestión de riesgo de desastre. Es un reto, es un desafío que necesita mucha capacidad, especialización técnica, pero sobre todo necesita una línea en el tiempo que permita poder seguir protegiendo a nuestra población. Definitivamente, como todos los cargos, creo que uno de los cargos más importantes, no se debería aprender en el transcurso de la gestión, sino ya debería ingresar gente especializada. Si no, se imagina, ocurriría una tragedia. Sí, lo que yo quería complementar a mi intervención anterior es de que se debe de crear, a tu pregunta de que, ¿cómo lo hacen otros países? Otros países lo tienen todo concentrado, de tal manera que el sistema funcione. Japón, Rusia y China tienen un ministerio de la emergencia. Los Estados Unidos tienen una organización que le llaman la FEMA, que es la Federal Emergency Management Administration, que es la entidad encargada a nivel federal de administrar la emergencia dentro de su territorio, y de igual manera lo tiene Chile a través de la ONEMI, que está cambiando, lo tiene Ecuador, lo tiene Colombia, pero nosotros tenemos islas, INDECI, CENEPRED, Comunidad Científica, bomberos, de tal manera que cuando sucede una emergencia, no sabemos a quién dirigirnos. Están enlazados. Exactamente. Teniendo una autoridad nacional de gestión de riesgo de desastres, el señor presidente, a través de la presidencia del Consejo de Ministros, voltea sobre el funcionario y le dice, ¿qué ha pasado? Y él es el encargado de articular y coordinar todo. Entonces, creo que debemos de no cambiar o establecer otro tipo de ingeniería, como se dice, sino reestructurar el sistema para que funcione tal como fue el espíritu de la ley. ¿La tecnología y el presupuesto lo tenemos? Cuando hablamos de tecnología, sí, porque con la creación del Centro de Operación de Emergencia Nacional y en coordinación con los Centros de Operación de Emergencia Regionales y Sectoriales, sí está viendo la tecnología. Nos falta implementar de repente un poco más el sistema de comunicaciones. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones está avanzando con el SISMATE, que es el sistema de mensajería de alerta, que permite desarrollar esa tecnología de tal manera de que cuando suceda una emergencia, toda la población involucrada en ese sector pueda ser alertada. En tecnología sí estamos viendo. Pero en la parte presupuestal es lo que nos falta. Hay que darle la prioridad. El Estado realiza grandes esfuerzos para entregar a los 3 niveles de gobierno el presupuesto que debe de ser empleado. Pero por falta de capacidad de gestión, por desconocimiento, no se está empleando antes, durante y después de la emergencia para poder atender a la población afectada.
no yéndonos de repente tan lejos, un país vecino, Bolivia, que de repente tiene una cercanía en el tema del ecosistema, de los climas, ¿cuál es la realidad que se vive en este país vecino a comparación del nuestro? ¿Es alejada la realidad? Por ejemplo, Bolivia tiene un viceministerio, ¿no? Una unidad concentrada. No tiene separaciones. El Perú es el único país que tiene las entidades separadas. Por lo tanto, siempre va a ser la recomendación, lo primero, mantener una unidad, ¿no? Para que todos estén funcionando como un sistema. ¿Y esa unidad ve pronto a darse o lo ve muy lejano? Yo lo veo lejano, porque cuando esa ley 30779 fue presentada por el Congreso para que el Ejecutivo pudiera llevar a cabo ciertas reformas que encaminaban hacia lo que yo le estoy manifestando, se ha creado una unidad funcional, presidente de la República, presidente del Consejo de Ministros, viceministro de Gobernanza Territorial, ministro de Defensa, perdón, o sea, presidente del Consejo de Ministros, ministro de Defensa, viceministro de Gobernanza Territorial, Secretaría del Ordenamiento Territorial, y llegamos a la unidad funcional y acá está Indesis, Senepred y está toda la comunidad. Entonces, ¿yo cómo voy a escuchar a alguien que está en un sexto nivel cuando debe de tener el empoderamiento y la acción para tomar las decisiones correspondientes? Si se pudiera tener un conocimiento de la prioridad que debe de tenerse para que funcione como sistema, se llevaría a cabo. Hemos tenido un ejemplo clarísimo. Sucedió el derrame de petróleo. El que ha debido de llevar a cabo ello no es un problema del Ministerio del Ambiente, porque el Ministerio del Ambiente no es un organismo que pueda responder. Él fiscaliza y sanciona. Entonces, ¿quién se encarga de eso? Todo el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Si hubiera esa autoridad, él sería responsable de hacer las coordinaciones con cada uno de los sectores, porque no olvidemos que la gestión de riesgo de desastres es transversal, atraviesa todos los ministerios para poder llegar a las acciones en provecho de la protección de la población. Esperemos definitivamente se pueda llegar a esa unión que usted menciona por el bien de todas las personas y por el bien de miles de vidas que corren riesgo en nuestro país, ¿verdad? Para finalizar, doctor Chávez, ¿qué le diría a toda la población que, bueno, actualmente lamentablemente se encuentra por un tema de necesidad o quizás no, en lugares... ¿Temblor en estos instantes? La recomendación... Sí, señor. ¿Más fuerte? Yo le diría a toda la población de que primero tomen conciencia de las acciones que están llevando a cabo para ubicarse territorialmente. Creo que esa es una gran responsabilidad que tienen con ellos mismos y con su familia. Segundo, que exijan a la autoridad local en los diferentes niveles de gobierno a que se cumplan los planes de protección en el marco de la gestión de riesgo de desastres. Eso tenemos que llevar a cabo y se tiene que trabajar tanto población organizada con sus autoridades locales para que en un futuro no existan más pérdidas de vida. Por favor, tomemos conciencia de que vivimos en un país propenso a los fenómenos naturales y con el cambio climático que está sucediendo en los últimos tiempos, la fenomenología se está dando de manera más intensa y eso produce de no tomar las acciones correspondientes, los desastres que estamos viendo en cada una de las zonas de nuestro territorio. Perfecto, doctor Chávez, muchas gracias por compartir esta información fundamental e importante para miles y millones de peruanos en nuestro país. Muy amable. A ustedes por la oportunidad.